ancianos no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, sino que es algo que es visto a través de toda la Escritura. Inclusive, hermanos, estuvimos viendo cómo, déjenme prenderle esto porque, cómo a través de toda la Escritura el liderazgo de los ancianos es siempre manifiesto, hermanos. Por ejemplo, vimos que otras naciones también tenían esta costumbre de poner su liderazgo sobre los hombros de los ancianos, es decir, sobre las personas de más edad de sus países. De hecho, decíamos que esto es una costumbre de los pueblos orientales que aprovechan la experiencia, la edad, las cosas vividas por las personas mayores para que ellas sean las que dirijan o que estén al frente de los pueblos. Todo esto lo estuvimos platicando. Pues vamos a ver cómo la Biblia inclusive habla de ancianos en otras naciones. Esto que estoy diciendo ya lo vimos, es un pequeño resumen. La Biblia habla de ancianos en otras naciones. Por ejemplo, habla de ancianos entre los egipcios. En Génesis 57, cuando estaba yendo todo el cortejo fúnebre a la región de Palestina para ir a sepultar a Jacob, no solamente iba la familia de Jacob, no solamente iba José y su familia, sino que también iban los ancianos de Egipto, según dice el verso 7. Así que los ancianos de Egipto eran aquellos que por su experiencia, por su sabiduría, gobernaban los asuntos de la casa de Faraón, según lo que dicen, hermanos, los principales comentaristas bíblicos. También había ancianos en Madián y había ancianos en Moab, según Números 22, 4 al 7. En Números 22, 4 y 7, de hecho todo Números 22 es donde habla de Balaam y Balac, de cómo Balac mandó pedirle a Balaam que viniera y maldijera al pueblo de Dios, pero quienes estuvieron involucrados en este plan fueron los ancianos. En Números 22, 4 dice que los ancianos o los moabitas planearon esto con los ancianos de Madián. Y en el verso 7 dice que los ancianos de Madián y los ancianos de Moab fueron los que fueron a ver a Balac para darle el encargo que Balac, rey de Moab, le estaba haciendo de que viniera y maldijera al pueblo de Dios. Así que su liderazgo es visto ahí como dirigiendo a los pueblos juntamente con el rey que tenían los pueblos, ¿ok? Ahora, ¿cuál era el trabajo fundamental de estos ancianos? Bueno, ya lo platicamos también. En primer lugar, debemos entender que estos ancianos que no eran de Israel, el pueblo los reconocía por sus dones de liderazgo, por sus dones de sabiduría y por sus dones de justicia. Había muchos ancianos en las naciones, pero solamente unos cuantos eran los que podían realmente estar al frente del liderazgo. ¿Quiénes eran estos? Aquellos que el pueblo les reconocía esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de sabiduría y esa capacidad también de ser personas justas. Así que entonces ellos se dedicaban a administrar la justicia, se dedicaban a resolver disputas entre las personas del pueblo y especialmente guiaban a las personas bajo su responsabilidad. Pero algo bien importante es que eran personas que se consagraban 100% a esa labor. Eso es lo que encontramos respecto a los ancianos en otras naciones. Y empezamos a platicar, hermanos, también acerca de los ancianos en el pueblo de Dios. En primer lugar hablamos de los ancianos durante la esclavitud egipcia. Otra vez, en Génesis 57, además de que se habla de los ancianos de Egipto, también se habla de los ancianos de la casa de José. Y esos ancianos de la casa de José, pues se refería a aquellas personas de mayor edad, probablemente estarían allí entre ellos Rubén, Simeón, Judá, aquellos que eran los hijos mayores de Jacob y quienes realmente estaban cargando sobre sus hombros el liderazgo de toda aquella familia grande que, según lo que dice el libro de Éxodo, alrededor de 74 personas creo que son las que dice, que entraron a la tierra de Egipto juntamente con Jacob. Así que para estas alturas, pues ya había ahí ancianos dirigiendo al naciente pueblo de Dios, que eran los descendientes de Jacob. Luego vimos también que cuando Moisés fue llamado por Dios para ir a liberar a Israel, dice que fue enviado primero a los ancianos de Israel.
¿Cuánto tiempo había pasado desde lo que dice Génesis 57 hasta Éxodo 3:16? Alrededor de 350, casi 400 años probablemente. Bueno, en esos 400 años, los descendientes de Jacob se habían convertido en toda una gran nación, la nación de Israel, y estaban como esclavos en Egipto. Bueno, aún estando en la esclavitud, la nación de Israel, los descendientes de Israel, seguían dependiendo en su liderazgo, aún estando en esclavitud, de los ancianos. ¿Ok? Moisés, Dios no le dijo, ve directamente ante Faraón, sino primero le dijo, ve y dile a los ancianos del pueblo lo que he decidido hacer. También vimos, hermanos, cómo Moisés y Aarón y los ancianos del pueblo eran los que, según dice Éxodo 3:18, son los que deberían de ir ante Faraón. Así que en la esclavitud en Egipto vemos nosotros que ya existían o que todavía existían los ancianos ahí. Ahora, estábamos hablando del tiempo que estuvieron en el desierto. Bueno, durante el tiempo que estuvieron en el desierto, los ancianos de Israel todavía siguieron teniendo una participación importante en el liderazgo de la nación. Así es lo que está pensando, que entonces Moisés, ¿qué? Bueno, Moisés era el líder principal. Moisés era el que estaba al frente de todo, pero su liderazgo también estaba soportado por los ancianos que tenía el pueblo. A veces los ancianos hacían lo correcto, a veces no hacían lo correcto. El hecho de que fueran ancianos no significa que no se equivocaban, tenían también sus errores. Así que los ancianos, por ejemplo, son vistos cuando Moisés saca por primera vez agua de la roca. En aquel momento Dios le dice a Moisés que haga esto delante de los ancianos de Israel. Discutíamos esto la semana pasada y decíamos, bueno, ¿cuál sería realmente la razón por la que Dios le pidió a Moisés que también tomara a los ancianos de Israel para que delante de ellos hiciera el milagro de obtener agua del monte Horeb? Bueno, tal vez para resaltar el liderazgo de Moisés sobre ellos, tal vez para que ellos vieran que estaban dependiendo en Dios, no en ellos mismos, pero también para que ellos, siendo conocidos del pueblo como sus ancianos, pudieran también hacer su parte ayudándole a Moisés en el liderazgo, especialmente acogiéndose a la voluntad de Dios. Luego vimos que cuando Yetro recomendó a Moisés el repartir el trabajo, también los ancianos estaban ahí presentes. Cuando Yetro llegó a visitar a Moisés, y le hicieron todo un banquete a Yetro después de que ofreció sacrificios a Dios, y los ancianos estuvieron ahí presentes. Es muy probable, decíamos, que dentro de estas personas que Moisés escogió para que le ayudaran por el consejo de Yetro, su suegro, hayan sido de esos ancianos que ya tenía la nación de Israel. Así que cuando Dios preguntó también, por ejemplo, al pueblo en Sinaí, si querían hacer pacto con él, después de 3 meses de que habían salido de la tierra de Egipto, según Éxodo 19:7, bueno, también Dios le pidió a Moisés que lo consultara con los ancianos de Israel. Ellos eran, hermanos, los que estaban al frente del pueblo de Dios durante la peregrinación. Cuando Moisés subió al Sinaí para recibir la ley, Dios le pidió que tomara a 70 de los ancianos de Israel, según Éxodo 24:1. Dios, hermanos, también capacitó milagrosamente a los 70 ancianos de Israel para que tuvieran el mismo espíritu de Moisés y le ayudaran en el trabajo de liderazgo. Este fue el último texto que vimos, y que está equivocado ahí, no es Números 22:16, es Números 11:16. Vean lo que dice Números 11:16, y ahí fue donde nos quedamos, así que vamos a continuar aquí. Pero primero vamos a leer Números 11:16. A ver, ¿quién lo lee? Esmeralda, ¿puedes leerlo ya? Números 11:16. Ok, sigue, léele el otro. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Ok, fíjense, hermanos. Primero vean el último versículo, el 17. Milagrosamente Dios puso del mismo espíritu de Moisés en estos 70 ancianos. ¿Ok? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué hizo Dios exactamente? No lo sé.
No lo sé. Lo único que sé es que eso les permitió a ellos tener la misma capacidad de Moisés. ¿Para qué? Para que le ayudaran. Fíjense cómo dice la última parte, según lo que leyó ahorita aquí Esmeralda. Para que lleven la carga contigo. ¿Se fija? Moisés era el principal líder del pueblo. Pero estos 70 ancianos le ayudarían a llevar la carga a Moisés. Por lo tanto, el liderazgo no estaba puesto solamente como en los hombros de Moisés, sino estaba puesto también en 70 ancianos que Dios milagrosamente capacitó para este trabajo. Ahora, en el verso 16, el primero que leímos, dice que Moisés tenía que tomar 70 ancianos de los principales del pueblo. ¿Serían estos 70 los mismos 70 que subieron con Moisés y Aarón al Sinaí cuando Moisés recibió la ley? Tal vez sí, tal vez no. Podríamos especular que sí, podríamos especular que no. Pero sea lo que haya sido, lo cierto hasta aquí es que en la naciente nación de Israel en Egipto, durante la esclavitud en Egipto y durante el peregrinaje en Egipto, la figura de los ancianos en el liderazgo del pueblo siempre existió, ¿sí? Así que no es de extrañarnos que en el pueblo de Dios de nuestros tiempos, que es la iglesia, los ancianos sigan teniendo esa figura preponderante en el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Así que el tema de los ancianos no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, es algo que ha existido a través de toda la historia bíblica. Claro, decíamos la vez pasada, nada tiene que ver estos ancianos, ¿sí?, en cuanto a los requisitos, en cuanto a las capacidades, con los ancianos que Dios pide en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios es muy específico respecto a los requisitos que tienen que tener aquellos y al trabajo que tienen que hacer. Pero la figura, la idea general es la misma: tener en sus manos el liderazgo del pueblo de Dios. Es exactamente lo mismo. Así que, entonces, hermanos, veamos ahora, aquí nos quedamos, sigamos viendo este asunto de los ancianos a través de la Biblia. Ahora veamos cuando poseyeron la tierra prometida, ¿ok? Y con esto vamos a llegar a la conclusión de que el asunto de los ancianos entonces no se limitó solamente a la esclavitud, ni se limitó solamente al peregrinaje o los 40 años que anduvieron vagando en el desierto, sino que inclusive cuando ellos entraron a la tierra prometida, entonces todavía la figura de los ancianos siguió existiendo. Vamos a ver, hermanos, varias cosas aquí. Cada ciudad, hermanos, por ejemplo, tenía un grupo de ancianos que actuaban como jueces. Fíjese, cuando Israel tomó la tierra prometida y se repartieron las ciudades que paulatinamente fueron conquistando por mano de Josué y la generación de Josué, esas ciudades se fueron poniendo ancianos en las ciudades que hicieran la labor de jueces o de gobernantes o de príncipes de los pueblos. No quedaron a la deriva sin alguien que no estuviera marcando el liderazgo a seguir, sino que Dios planeó esto de esta manera. Por ejemplo, mire usted lo que dice Deuteronomio capítulo 16 y versículo 18. Deuteronomio 16, 18. Marcos, si lo pueden leer, Marcos. Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en sus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Ok. Fíjense aquí, hermanos. Aquí es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa la segunda ley, por decirlo de alguna manera. Y no es que hubo una segunda ley, sino que Dios repitió la ley a la nación antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Estos son los últimos días de Moisés. La muerte de Moisés está muy cerca, por lo tanto el momento de entrar a la tierra prometida también está muy cerca. Así que Dios le está hablando aquí a Moisés y le está diciendo lo que le tiene que decir al pueblo. Y al pueblo le está diciendo que cuando entraran a la tierra prometida, jueces y oficiales pondrían en todas sus ciudades que Jehová tu Dios dará en tus tribus, los cuales, dice, juzgarán al pueblo con
justo juicio. Así que Dios determinó poner jueces y oficiales en las ciudades que ellos conquistaban. Ahora, fíjense quiénes eran estos jueces y oficiales. Ahí mismo en el libro de Deuteronomio, ahora vamos al capítulo 19 y vamos a ver primero el versículo 1. 19:1, Lisette. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en tus ciudades y en tus casas. Ahora lee el verso 12. Entonces los ancianos de tu ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Ok, fíjese, lo primero que leímos antes de este versículo es que habría jueces en cada ciudad. Ahora en el capítulo 19 es otra instrucción adicional que Dios está dando por medio de Moisés al pueblo para que establezcan ciudades de refugio. Esas ciudades de refugio eran ciudades especiales a donde alguna persona que mataba por accidente a otra tenía que huir para evitar que le pudieran cobrar venganza sobre él. Si esa persona no huía a esa ciudad y lo mataban, no había responsabilidad. Pero si esa persona huía a esa ciudad y dentro de esa ciudad lo mataban, entonces el que lo mató también sería responsable. Por lo tanto, la persona podía huir a esa ciudad. Ese es otro rollo, ¿verdad? Perdón por la expresión. Ese es otro asunto que no estamos viendo aquí. Pero lo que le quiero decir es que ¿quién era el que estaba al frente? ¿Quién era el que estaba al frente de esa ciudad? Bueno, dice aquí, según lo que leímos en el verso 12, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Los ancianos de la ciudad eran los encargados de determinar si la persona que había llegado a aquella ciudad huyendo era culpable o no, responsable o no de la muerte de la otra persona. Y si era responsable, entonces los ancianos tenían que entregar a esa persona. ¿Por qué? Porque ellos eran los jueces, los que estaban al frente de las ciudades. Bueno, eso es lo que podemos encontrar cuando ellos poseyeron la tierra de Canaán. Por ejemplo, si leemos también, ya leímos ahorita el 19:1 y el 12, por ejemplo, si leemos también del 21, del 1 al 2, también ahí de Deuteronomio 21, del 1 al 2, veamos qué dice. Hermano Miguel, ¿puede leerlo, hermano? Y en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posas, fue hallado a alguien muerto, tendido en el campo, no se supiera quién lo mató. Entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Ok. Luego sigue diciendo ahí qué pasaría, ¿verdad? Dependiendo de qué distancia había, es donde iban a mandar a la persona, etcétera, ¿verdad? Pero lo que quiero que ponga atención en el primer versículo, en el 1 y en el 2, es que los ancianos y tus jueces saldrán y medirán. ¿Quiénes eran los encargados de impartir esa justicia? Los ancianos y los jueces. Esta era la figura, hermanos, era la figura central del liderazgo en la nación de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida. Mismo caso en el 22:15. El 22:15 dice: entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella. ¿A quién? A los ancianos de la ciudad en la puerta. Esto era, hermano, para cuando alguien se casaba y resultaba que la mujer con que se había casado no era virgen. Había una prueba, y esa prueba tenía que ser presentada ante los ancianos, ¿sí? Y ahí se demostraba que realmente la mujer aquella era culpable. ¿Qué había que hacer con aquella mujer? Había que sacarla y apedrearla y matarla para quitar el mal de Israel, ¿sí? Pero ¿quiénes eran los que tenían que decidir eso? Los ancianos de Israel. ¿Se fija? Bueno, así pudiéramos ir haciendo un recorrido. Deuteronomio 25:7 también, no lo lea, ese también nos habla de lo que pasaría con ellos cuando ellos iban poseyendo la tierra. Josué, de hecho, hizo esto, y un pasaje interesante es Josué 20, del 1 al 4. Vayan a Josué 20, del 1 al 4. Y este se lo voy a encargar Paco, por aquí había Paco, aquí está Paco. Josué 20, del 1 al 4. Habló Jehová a Josué diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Ok, esto, hermanos, ¿por qué se refiere a lo mismo? Voy a decir, bueno, ¿por qué está repitiendo ese pasaje? Bueno, porque lo que leímos en Deuteronomio fue simplemente el mandamiento, fue el anuncio que Dios hizo, lo que Dios le dijo a la nación de Israel que hiciera. Pero acá en Josué, capítulo 20, ya Israel realmente poseyó la tierra, por lo tanto, aquí está el cumplimiento de ese mandamiento que Dios había dado. Los ancianos realmente, hermanos, siempre estuvieron entonces involucrados en el proceso también de la conquista de la tierra. En Josué capítulo 8 y verso 10 tenemos el momento, hermanos, cuando Israel se dispone a conquistar la tierra, y fíjese lo que dice el versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él, ¿con quién? Con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. ¿Qué era Jai? Bueno, era una ciudad que Israel tenía que conquistar. Bueno, ¿quiénes estaban involucrados en ese asunto de la conquista? Es decir, en el asunto militar también del pueblo, los ancianos de Israel. Así que por lo tanto, hermanos, los ancianos de Israel estaban asociados con los príncipes, con los jueces, con los oficiales, y estaban involucrados en asuntos morales, en asuntos civiles, en asuntos militares, en todo lo que tenía que ver, hermanos, con el liderazgo de la nación. En el tiempo de Moisés, Moisés fue su principal. En el tiempo de Josué, Josué fue su principal. Pero después de eso, hermanos, los ancianos vinieron retomando todavía una posición más importante en el liderazgo de la nación. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de los jueces? Bueno, en el tiempo de los jueces esta figura se siguió viendo. Vaya a Jueces capítulo 21, verso 16. Jueces 21, 16. Jueces 21, 16. Maritza. Jueces 21, 16. Josué, Jueces, Ruth. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto a las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Ok. Bueno, este es un asunto muy complicado y muy largo de explicar, pero no lo vamos a explicar. Simplemente les digo que llegó un momento en que las naciones de Israel pelearon entre sí y decidieron matar a todos los benjaminitas. Casi estuvo a punto de desaparecer la tribu de Benjamín, pero por alguna razón no lo hicieron, ¿sí? Pero llegó el problema que existió es que solamente quedaron mujeres de los benjaminitas. Y había un juramento que se había hecho de que nadie se podía casar con una mujer benjaminita. Así que tuvieron que revocar esto por medio de unos que no estuvieron presentes cuando se hizo el juramento, ¿sí? Y de ahí, hermanos, se recuperó la tribu de Benjamín. Pero fíjense quién estuvo involucrado otra vez aquí en el tiempo de los jueces. Esto ya es casi al final del tiempo de los jueces, en este asunto de decidir qué hacer cuando casi estuvo por desaparecer la tribu de Benjamín. ¿Quiénes fueron entonces los que actuaron? Los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de las mujeres para los que han quedado? ¿Sí? Ellos, hermanos, los ancianos, sintieron la responsabilidad de solucionar el problema. ¿Por qué? Porque entendían perfectamente que el liderazgo del pueblo descansaba sobre ellos. Un ejemplo que también podemos encontrar es en Ruth capítulo 4 y verso 2. Ruth 4:2. Ruth, hermanos, es un libro, una historia que se desarrolla en el tiempo de los jueces. Ruth capítulo 4 y versículo 2. Mando, ¿puedes leerlo? Entonces tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron.
¿Ok? Bueno, en este caso es cuando Booz subió a la puerta y se sentó y esperó que pasaran por ahí los parientes sobre los que que podían estar en condición de redimir a Ruth, para preguntarle si alguien de ellos quería redimir a Ruth, porque era su familia. Así que si ellos decían que no, entonces él iba a tomarla como esposa, ¿sí? Gracias que fue así, porque si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido a Obed, no hubiéramos tenido a Isaí y no hubiéramos tenido a David, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia. Fíjense aquí, hermanos, el punto es que quién era la autoridad ante la cual Booz iba a demostrar que él estaba legalmente en posición, hermanos Ezequiel, hablan ahí, iba a estar en posición de llevar a cabo esta acción de tomar a Ruth como esposa legalmente, los ancianos de la congregación. Así que dice que tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron, y luego vino el pariente de Noemí y todo lo demás que pasó ahí. Eso no lo vamos a ver, pero lo que quiero que ponga atención es cómo los ancianos de la ciudad eran los que podían ser testigos oficiales legalmente para determinar lo que Booz iba a hacer, que esto fuera realmente correcto. Así que entonces vemos otra vez ahí en el tiempo de los jueces que pasó esto. Ahora, en el periodo de los reyes, así que fíjense, en la esclavitud, ancianos. En el tiempo en el desierto, ancianos. En el tiempo que poseyeron la tierra, ancianos. En el tiempo de los jueces, ancianos. ¿Ok? Ahora vamos a ver en el tiempo de los reyes. Alguien pudiera pensar, bueno, puesto que ya Israel tenía un rey, entonces ya no se necesitaban ancianos. Pues no es cierto, porque los moabitas tenían rey y tenían ancianos. Porque los egipcios tenían rey, el faraón, y también tenían sus ancianos. No va a ser diferente en Israel, ¿sí? No va a ser diferente. La figura de los ancianos ayudando al rey en el liderazgo del pueblo va a seguirse manteniendo aquí. Por ejemplo, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 4 y verso 3. Primer libro de Samuel, 4:3. Primer libro de Samuel 4:3. Hermano Daniel, ¿puedes leer? Primero de Samuel 4:3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos saque de la mano de nuestros enemigos. Ok, ahí, hermanos, tenemos el momento cuando los filisteos capturaron el arca. Fíjense cómo quien tomó la decisión de tomar el arca y llevarla hasta el campamento donde iban a estar peleando contra los filisteos fueron los ancianos del pueblo, ¿sí? Así que antes de establecer la monarquía estaban involucrados en los asuntos del país, según primer libro de Samuel capítulo 4 y verso 3. Ellos fueron los que determinaron este asunto de tomar el arca y llevarla hasta el campo de batalla donde estaban peleando con los filisteos. Ahora, vean el 8 del 1 al 4. 8 del 1 al 4. Johnny, primer libro de Samuel 8 del 1 al 4. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose de sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ok, 5 también. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ok, ¿qué estaban pidiendo ellos? Un rey, ¿verdad? Estaban pidiendo un rey. Ok, Samuel ya había envejecido, ya realmente no tenía la fuerza que tuvo en antaño,
sus hijos no fueron tan buenos como él, por el contrario se pervirtieron, se volvieron vanidosos, se volvieron orgullosos, se volvieron ávaros, etcétera, y pervirtieron el derecho. ¿Quiénes son los que están preocupados por esta situación en Israel? Los ancianos del pueblo. Así que van con Samuel y le dicen, mira, tú ya estás viejito, ya realmente no puedes hacer lo que antes hacías, así que ¿por qué no nos constituyes un rey? Pero fíjense aquí, hermanos, cómo sobresale el liderazgo de los ancianos, pero también el liderazgo de Samuel. ¿Por qué el liderazgo de Samuel? Porque era el profeta de Dios y además quien también había desarrollado la función de sacerdote y la función de juez. Samuel tuvo esos tres oficios, hermano, al mismo tiempo. ¿Ok? Sin embargo, aquí lo que quiero que usted vea junto conmigo es que los ancianos estuvieron involucrados en la petición a Samuel de tener rey. Ahora, una vez que tuvieron rey, ¿los ancianos desaparecieron? Parece ser que no, según lo que dice el segundo libro de Samuel 3:17. Vamos ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 17. ¿Qué dice? Hermano Iván, ¿lo tienes, hermano? Segundo de Samuel 3:17. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Muy bien, ahí es el momento cuando ya que había muerto Saúl y los seguidores de Saúl encabezados por Abner habían estado intentando apoderarse del país, y vemos aquí cómo previamente a que Abner viniera y platicara con David acerca de entregarle todo el reino a David, y esto ya lo hemos platicado los viernes con el hermano Josué bastante, él había hecho ya un acuerdo previo, digámoslo así, ¿con quién? Con los ancianos, ¿verdad?, de Israel, ¿sí? Abner habló con los ancianos de Israel. ¿Qué era lo que querían los ancianos de Israel? Que David fuese el rey sobre ellos, ¿sí? Abner era el principal del ejército, ¿sí? Isboset era el rey también, porque fue el que Abner puso como rey después de la muerte de Saúl. Pero los ancianos seguían teniendo ese liderazgo en la nación, ¿sí? Ahora vamos a el capítulo 5, verso 1. 5:1, y luego nos brincamos al versículo 3. Este se lo voy a encargar al hermano Joel. Segundo libro de Samuel 5:1 y luego el 3. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, esos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ahora véngase al 3, hermano. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón. El rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Ungieron a David por rey sobre Israel. Ok. ¿Qué pasó con David ahí? ¿Qué hicieron con David? Lo ungieron rey. ¿Sobre qué? Sobre Israel. ¿Recuerdan que estudiamos esto con el hermano Josué? Cuando David empezó a reinar, era solamente rey en Hebrón y solamente reinaba sobre Judá y probablemente sobre Benjamín, ¿sí? Pero cuando pasó esto, reinó sobre todo Israel. ¿Quiénes fueron los que vinieron e hicieron a David rey sobre Israel? Los ancianos. ¿Eran importantes o no los ancianos en la nación de Israel, hermanos? Eran importantes. ¿Significaba entonces que aunque hubiera rey ya no había ancianos? No. ¿Los reyes desconocían a los ancianos? No. Al contrario, los reyes, hermanos, los consideraban para tomar consejo de ellos. Los ancianos de Israel también estuvieron con Salomón cuando trajo el arca del templo. No lo busquen eso, hermanos. Primero el libro de Reyes 8, del 1 al 3, es cuando Salomón decide traer ya el arca al templo que había construido. Los ancianos de Israel también estaban ahí involucrados. Pero llegó el tiempo en que Israel terminó, primero se dividió el reino, usted sabe esa historia. Después de David reinó Salomón. El reino de Salomón, un gran éxito en la nación de Israel,
el pueblo creció militarmente, económicamente, en sabiduría, en todo, hermanos, en todo. Pero llegó el momento en que se murió Salomón. Y entonces el reino se dividió. Reino del norte y el reino del sur. El reino del sur quedó bajo la descendencia de Salomón, a través de Roboam. Y el reino del norte bajo Jeroboam. Y así todo el reino del norte duró alrededor de 200 años, hasta por ahí cerca del año 727, más o menos, antes de Cristo, cuando los asirios vinieron y destruyeron toda la nación de Israel. Y 100 años después, en el año 606 primeramente, antes de Cristo, vinieron los babilonios y tomaron el reino del sur, el reino de Judá, que estaba compuesto por la tribu de Judá y de Benjamín. Y los llevaron también, hermanos, cautivos a Babilonia. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó durante la cautividad babilónica? Durante esos 70 años que la Biblia dice que estuvieron cautivos, ¿desaparecieron los ancianos porque estaban en el cautiverio? No, ni en el cautiverio, hermanos. Según lo que dice Jeremías 29.1. Jeremías 29.1. Vamos a buscar Jeremías 29.1 ahora. Jeremías 29.1. Y se lo voy a encargar a Nayeli. Isaías y después Jeremías. Jeremías 29.1. Antiguo Testamento, después de Isaías. Ok, Jeremías 29.1. ¿Quién era Jeremías? Un profeta de Dios. ¿En qué tiempo vivió Jeremías? Jeremías vivió antes de la cautividad y después de la cautividad. ¿Sí? Fue contemporáneo de Daniel, fue contemporáneo de Ezequiel también. ¿Ok? Jeremías estuvo profetizando desde acá, desde Jerusalén, aunque en el 606, en el 598 y en el 580 y tantos, fue cuando se los llevaron cautivos en esas 3 ocasiones, pero durante todo ese periodo Jeremías siguió permaneciendo en Jerusalén. Entonces fíjense lo que hizo Jeremías, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén, ¿a quién? A los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así que allá en el exilio, estando en el exilio, los israelitas, en este caso los de Judá, los judíos, seguían manteniendo la figura de los ancianos como líderes del pueblo. La carta esta fue dirigida a esos ancianos y además a los profetas, además a todo el pueblo que había sido llevado cautivo por Nabucodonosor. Así que durante el exilio, bueno, había gente que se quedó en Jerusalén, la gente más pobre, pero había gente, la mayoría de ellos, que habían sido llevados a Babilonia. A todos estos Jeremías les escribió, y los ancianos del pueblo seguían teniendo esa parte importante en el liderazgo. Ezequiel, capítulo 8, no el de nosotros, el que tenemos aquí, sino el de aquí de la Biblia. Ezequiel está después de Lamentaciones, ahí para adelantito nada más, capítulo 8 y verso 1. Hermana Elena, ¿puede leerlo, hermana? En el sexto año, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa de los ancianos de Judá, que estaban sentados delante de mí, y allí se expuso sobre mí la mano de Jehová el Señor. Bueno, Ezequiel es uno de los profetas que se distingue porque tuvo muchas visiones. Dios le reveló muchas cosas a través de visiones. Bueno, una de ellas ocurrió cuando él, estando en su casa, estaba ¿con quién? Con los ancianos, ¿ok?, de Judá. Los ancianos de Judá. ¿Dónde pasó esto? En Babilonia. Porque Ezequiel fue uno de los que fueron llevados cautivos a Babilonia.
También pudiéramos hablar, ese ya no lo busque, pero Ezequiel 14:1, el 20 del 1 al 3, repite prácticamente lo mismo. Especialmente en esa parte, Dios le hace hincapié a Ezequiel de que los ancianos del pueblo, al igual que sus ancestros, algunos de ellos no habían sido buenos ancianos, definitivamente que no. Ahora, en el tiempo de la restauración de Jerusalén, usted puede, aquí ya no lo vamos a buscar, usted lo puede buscar en su casa, porque ya el tiempo se nos va a terminar, pero en Esdras capítulo 5 y verso 9, y en Esdras 6:7, los ancianos eran vistos como los dirigentes del pueblo también. Fíjense en esto, hermanos, no lo busque ahí, pónganme atención mejor. Esdras y Nehemías son los libros, juntamente con Ageo, Zacarías y Malaquías, son los 5 libros que nosotros podemos leer para darnos cuenta todo lo que pasó después de la cautividad. Es decir, después de que Ciro, rey de Persia, les permitió a los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresar a Jerusalén y reconstruirla. ¿Sí? Todo lo que pasó está relatado en Esdras, está relatado en Nehemías, está relatado en Ageo, en Zacarías y en Malaquías. Ahí está todo. Y en todas esas partes, hermanos, vamos a encontrar referencias a los ancianos del pueblo. Así que, por lo tanto, aun cuando regresaron de la cautividad, los ancianos seguían teniendo la parte o control del liderazgo entre la nación. Había ancianos inclusive en cada ciudad, según lo que dice Esdras 10:14. Así que en ese tiempo de la cautividad, nosotros podemos encontrar que la figura de los ancianos siguió haciéndose manifiesta. Ahora, el período intertestamentario. ¿Qué es eso que se oye tan raro? ¿Verdad? Bueno, es el tiempo que pasó entre que se terminó el Antiguo Testamento en Malaquías y en que empezó el Nuevo Testamento en Mateo. ¿Cuántos años hay entre que se terminó el Antiguo Testamento y empezó el Nuevo Testamento a escribirse el libro de Mateo? ¿Cuántos años hay, Johnny? 400 años. Alrededor de 400 años, muy bien. La Biblia aquí no nos dice qué pasó en esos 400 años, aparentemente. Pero si tú lees, como ya lo hizo Horacio en la clase en la escuela, si lees detenidamente el libro de Daniel, hay mucha información ahí acerca de qué pasó en esos 400 años. No porque Daniel haya vivido durante ese tiempo, de hecho Daniel vivió 200 o 300 años antes de eso, sino más bien porque Daniel proféticamente habló de lo que pasaría en ese tiempo. ¿Sí? Así es, hermano. Y muchos detalles hay ahí, pero bueno, eso no nos vamos a meter ahora. Pero lo que quiero decirle es que si usted tiene una Biblia católica, con todo el respeto, lea el libro de los Macabeos, los 2 libros de los Macabeos, y encontrará mucho de lo que pasó en ese periodo intertestamentario. Aunque no son libros inspirados por Dios y no son parte de la Escritura, realmente, históricamente, son libros que proveen mucha información acerca de lo que pasó con la nación de Israel en esos 400 años. ¿Sí? No son buenos porque no son palabra de Dios, pero son buenos en el sentido de la historia que podemos conocer ahí. Bueno, si leyéramos esos libros nos daríamos cuenta que ahí en ese periodo intertestamentario es cuando surgió lo que conocemos en el tiempo de Jesús como el Sanedrín o el Concilio Judío. Algunos piensan inclusive que fue Nehemías el que creó esto, o Esdras. Probablemente haya sido, no tenemos seguridad en eso. Pero lo que sí sabemos es que ellos formaron el Sanedrín judío según las escrituras judías no inspiradas, como el Talmud y la Misna y la Misra y todas esas otras obras que hay judías que no son la Biblia, que este Sanedrín lo crearon tomando en consideración Números 11:16 que leímos al principio, cuando Dios le dijo a Moisés que escogiera 70 ancianos y les puso del mismo espíritu de Moisés, que fue prácticamente el pasaje con el que empezamos. Así que tomando en consideración eso es que ellos se dieron a la tarea de crear ese grupo llamado el Concilio o el Sanedrín judío, que estaba compuesto por 70 ancianos de Israel. Así que en el tiempo de Cristo es que entonces, que según Mateo 16:21 y en muchas partes del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, encontramos constantemente los ancianos del pueblo, los principales del pueblo, etc.
Por ejemplo, en Mateo 16, 21, se ve que los ancianos estaban asociados con los escribas y con los principales sacerdotes. En Marcos 14, 53, estos formaban parte del concilio o del Sanedrín judío, literalmente lo dice ahí, en Marcos 14, 53. En conclusión, hermanos, ¿qué es lo más importante aquí, hermanos? Primero que nada, que el concepto de los ancianos no fue algo nuevo para la iglesia. Al menos entre los judíos y también entre otras naciones, el poner el liderazgo en la mano de las personas de más edad, de más experiencia, el liderazgo del pueblo, era una constante. Existió aún en los pueblos ajenos a Dios. Así que el pueblo de Dios, aún con sus sacerdotes, aún con sus profetas, aún con sus reyes, dependió en gran forma en el liderazgo de los ancianos. Así que en la iglesia, Dios ha depositado la guía, el cuidado, el liderazgo del pueblo de Dios en los hombros o en las manos, lo ha puesto en las manos de los ancianos de la iglesia. Así que cuando la iglesia sigue un modelo diferente, la iglesia está yendo más allá de lo que realmente Dios ha enseñado a través de toda la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora quiero que mediten esto y con esto vamos a terminar. Si Dios, hermanos, ha mantenido esta constante de tener ancianos, hermanos, entre su pueblo, dirigiendo a su nación a través de todos los tiempos, ¿estaremos nosotros bien como pueblo de Dios sin tener esto? ¿Estaremos bien realmente? Cuando consideramos todo esto que hay a través de toda la historia bíblica y luego pensamos en lo que Pablo le dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. ¿Qué hemos hecho en 20 años aquí? Jugar y ser deficientes. Eso es lo que hemos sido, deficientes. Porque eso es lo que la Escritura dice. No estoy diciendo que no seamos el pueblo de Dios, estoy diciendo que estemos en falsa doctrina, estoy diciendo que nos vamos a ir al infierno. No me malinterprete. Lo único que le estoy diciendo es que estamos deficientes. Porque ese es el plan de Dios a través de toda la Escritura. Hasta aquí le dejamos, hermano, ya se acabó el tiempo. ¿Comentarios? Sí, hermano, necesitamos el gobierno. Bendito Dios. Estamos trabajando en ello. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a pasar a las peticiones entonces, si no hay comentarios. Agradecemos a nuestro Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar aquí, tener la oportunidad de saludar a algunos hermanos, especialmente aquellos hermanos que nos visitan. Tenemos aquí a nuestro hermano